Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuevamente. Nos encontramos ahora en lo que es el módulo número 3 de farmacología de corticosteroides o farmacología de antiinflamatorios esteroidales, ¿verdad? Nuestra primera edición 2025. Nuevamente soy María Fernanda Madrid y seré la doctora facilitadora, ¿verdad?, de este tercer módulo. Dando continuidad a los módulos anteriores, vamos a conseguir abarcar lo que es el módulo 3. Recordando, el módulo 3 va a abarcar todo lo que es usos clínicos en diferentes especialidades, debido a que los corticoides o los corticosteroides, como hemos ido estudiando, no tienen solamente un uso, debido a su amplia gama de efectos farmacológicos que podemos aprovechar. Frente a eso, tendremos aplicaciones en diferentes ramas de la medicina, neumología, reumatología y hasta dermatología. Usos correctos durante el atendimiento en enfermería, como cuidados, ¿verdad?, en pacientes crónicos y aplicaciones en ciertos casos de odontología, ya sea para un tratamiento de formación o de, inflamación oral. Comenzando entonces, vamos con lo que es la sección número 1, neumología, ¿verdad? Cuando hablamos de neumología ya nos vamos a estar empezando a abarcar todo lo que es la parte del sistema respiratorio. Y aquí vamos a intentar abarcar un ejemplo como la asma bronquial, donde podemos utilizar la budesonida, la fluticasona, la prednisona en algunos casos para crisis agudas. EPOC normalmente su uso es algo limitado porque se prefiere, ¿verdad?, corticoides de forma inhalada. Ya en COVID-19 y las partes de neumonía se recomienda, ¿verdad?, y se ha observado algunos estudios donde el uso de la dexametasona ha reducido, ¿verdad?, lo que es la mortalidad en algunos casos graves. Entonces, para recordar, ¿verdad? Recordemos que uno de los principales usos que podemos utilizar los corticosteroides es durante el uso en crisis asmáticas. ¿Por qué se puede utilizar, verdad, en crisis asmáticas? Ustedes se preguntarán. Y también, ¿verdad? Debemos recordar. El asma, en todo caso, es una inflamación crónica que se da en este tipo de pacientes, lo cual vamos a tener una hiperrespuesta bronquial, llevando a una obstrucción muy variable y eso va a depender de la crisis de cada paciente. Sin embargo, los objetivos del tratamiento siempre van a ser controlar los síntomas, prevenir lo que son las exacerbaciones, proteger la función pulmonar y no olvidemos, ¿verdad?, que durante todo el objetivo del tratamiento del uso de corticosteroides nuestro objetivo primordial es reducir los efectos adversos o reacciones adversas que estos puedan producir en nuestros pacientes. En base a eso, para las crisis asmáticas siempre se van a preferir lo que son los corticoides inhalados como una base en el control para poder reducir lo que es la inflamación y mejorar la respuesta de los beta 2 agonistas como lo hemos estudiado en casos anteriores. Ahora, según las guías internacionales, tanto la GINA del 2024, recordando, siempre yo les voy a dejar ese material para que ustedes lo puedan revisar. Este material uno debe estarse actualizando porque cada año o cada 2 años se están renovando lo que son los manejos y cómo deben ser estructurados los tratamientos para este tipo de pacientes, ya que ellos mencionan que siempre se tiene que llevar lo que es un ciclo durante ese tratamiento, desde revisar el tratamiento del paciente, evaluar y ajustar la dosificación. Cuando vamos a centrarnos en revisar, ellos hacen mención que hay que revisar, ¿verdad?, los síntomas y sus exacerbaciones, efectos secundarios, la función pulmonar de nuestro paciente, si el paciente tiene o no comorbilidades, porque ni siempre se va a dar en pacientes pediátricos, y, ¿verdad?, no menos importante, lo que es la satisfacción de nuestro paciente y ya sea si es un paciente pediátrico, la satisfacción y evaluación a lo que es el cuidador o el padre de familia o la persona que está encargada por el menor. Una vez que revisamos esos parámetros primordiales, vamos a hacer lo que es la parte de evaluar. Evaluar significa que vamos a confirmar el diagnóstico de ser necesario para poder controlar, ¿verdad?, la sintomatología, algunos factores de riesgo que puedan ser modificables, si el paciente tiene algunas comorbilidades
técnicas, ¿verdad? Explicar las técnicas de cómo utilizar un inhalador de forma correcta y cómo este paciente nosotros le podemos ayudar para que tenga una adherencia a su tratamiento. Y preferencia, ¿verdad? Los objetivos del paciente vayan de acuerdo también con los objetivos de la mano del padre y del cuidador. ¿Por qué? Porque al final él va a ser la persona responsable, si es un paciente pediátrico, que el paciente pediátrico esté constantemente utilizando lo que es su inhalador o su tratamiento de forma correcta. Una vez que evaluamos estas condiciones, vamos a ajustar. ¿Qué significa ajustar? Significa que el tratamiento tiene ciertos factores de riesgo, que estos pueden ser modificables y tienen que ser llevados de la mano si son pacientes con comorbilidades. Hay que encontrar las estrategias no farmacológicas para que este paciente pueda tener mejor ajuste de dosificación y mejor apego al tratamiento. Siempre, ¿verdad? Encontrar entre los medicamentos para el asma, ajustar las concentraciones de una forma estratégica, que van desde concentraciones más bajas, concentraciones más arriba y concentraciones intermedias, ¿verdad? No vamos a empezar un tratamiento en la mayoría de los casos con concentraciones muy altas, a menos que sea una evaluación de rescate. Sin embargo, para concentraciones, ¿verdad?, de mantenimiento, o sea, concentraciones de uso de dosificación diaria de nuestros pacientes, tienen que ser concentraciones mayoritariamente mantenidas o, si es una crisis, explicarle cómo debe reaccionar este paciente. Y sobre todo lo que es la educación y la formación de sus propias habilidades. Porque esto es muy importante. Porque este todo es un proceso que, si ustedes lo ven, no solamente va de la mano desde el médico que lo receta, sino que va de una mano donde tiene que ser un grupo multidisciplinar, donde el médico, el farmacéutico están más enfrente y también van de la mano con lo que es el cuidador o si es un paciente pediátrico o si es un paciente muy adulto que también tiene un cuidador. ¿Por qué? Porque si no hay una adherencia, ¿verdad?, real en el tratamiento, no hay un respeto en las dosificaciones que se van a utilizar o si las dosificaciones están siendo muy bajas, el paciente no va a tener una respuesta farmacológica correcta. Si las dosificaciones son muy altas, este paciente no va a tener, ¿verdad? No significa que por mayor dosis vamos a tener mayor efecto terapéutico. A veces podemos llevar a una inducción de lo que son efectos adversos que posteriormente vamos a seguir evaluando en los módulos y nos daremos cuenta que dosis pequeñas pueden hacer una gran diferencia en lo que es la inducción de un efecto adverso. Entonces, en este contexto, hay que nosotros educar al cuidador, educar al paciente de la mejor forma para que ellos puedan seguir las directrices correctas y poder llevar un mejor tratamiento y la mejor adherencia a su tratamiento farmacológico. Además de eso, yo les comparto aquí, ¿verdad?, una guía de la GINA y la GEMA, que son las asociaciones internacionales que se encargan de actualizar cómo deben ser los tratamientos de forma escalonada para estos pacientes, ya sea porque muchas de estas, como le mencionaba anteriormente, mucha de las mala adherencia o el mal tratamiento farmacológico en el paciente puede ir desde la técnica mal aplicada o el uso excesivo de lo que es un SABA. Cuando estaré mencionando lo que es un SABA, nos vamos a estar refiriendo, ¿verdad?, más que todo a lo que es lo que es el salbutamol, que son siempre terapias constantes utilizadas en este tipo de pacientes. De forma general, lo que es la guía GINA y GEMA nos va a dar cómo debe ser el tratamiento escalonado en el paciente. Como mencionábamos anteriormente, van a haber diferentes pasos para poder definir la dosificación correcta en este paciente. No vamos a empezar ni con la dosis mayor ni con la dosis, ¿verdad?, intermedia, sino que vamos a ir evaluando cuál es el comportamiento y cómo está haciendo la mejoría de nuestro paciente. Aquí la guía nos da dos opciones, que sería la vía número 1, que es controlar y alibrar, ¿verdad?, lo que es de forma preferida.
nos menciona que el uso del un ISS como lo que es formaterol significa que cuando estamos hablando de un CS, perdón, más formaterol, estamos hablando de un corticoide inhalado más un broncodilatación de acción rápida y prolongada, tanto para el control diario como para el alivio de la sintomatología en una crisis. Este esquema reduce exacerbaciones, simplifica el tratamiento y pues el paciente usa solo, ¿verdad?, un inhalador, o sea que viene en combinación. En el paso 1 me dice que yo debo de utilizar o que nosotros debemos de utilizar lo que es el ICS formaterol a dosis bajas según sea necesario, ¿verdad? Como mencionábamos anteriormente, comenzar, ¿verdad?, con lo que son dosis bajas. En el paso número 3 nos menciona que tenemos que utilizar un ICS formaterol de mantenimiento de baja dosificación. Si observamos el paso número 4, nos dice que es un ICS formaterol de mantenimiento con dosis intermedia. Y el paso 5, ¿verdad?, es un complemento con LAMA. Cuando vamos a hablar de LAMA nos estamos refiriendo a aquellos fármacos de actividad biológica, que son fármacos en ciertas, cuando este tipo de medicamentos, ya sea un corticosteroide o los broncodilatadores de acción rápida o prolongada, no están induciendo el efecto terapéutico en el paciente, ahí sí ya podemos entrar con tratamientos biológicos, ¿verdad? Que para tener una idea, son tratamientos, ¿verdad?, que van direccionados a ciertas interleucinas eh, que están induciendo efectos proinflamatorios, ¿verdad? Y prácticamente ese tratamiento lo que va a inducir es una respuesta inmunológica para disminuir esa respuesta proinflamatoria a una respuesta antiinflamatoria. Entonces, para llegar a esto, tenemos, ¿verdad?, los más utilizados como los anti-inmunoglobulina E, anti-interleucina 5, anti-L4R, anti-TSLP. ¿Por qué? Observamos que vamos de forma escalonada desde el paso de la dosificación más baja a dosificaciones intermedias hasta dosificaciones más altas. Entonces no podemos pasar, ¿verdad?, de alto el paso 1, el paso 3, paso 4. Siempre se le va evaluando al paciente cuál es el mejor tratamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Si llegamos al paso 5 significa, ¿verdad?, que es un asma no está controlada y se necesita entrar con tratamientos un poco más fuertes. Tenemos la vía también de la vía 2 utilizando un controlador más un aliviador alternativo. Antes de considerar el régimen de SABA del alivio, ¿verdad?, hay que verificar la probabilidad que el paciente cumpla con lo que es su control diario. En este caso, ¿verdad?, el paciente ya usa un SABA. Recordemos, un SABA, nos estaremos refiriendo a lo que es probablemente salbutamol o un medicamento similar, como medicación de rescate. Pero siempre va a estar acompañado de quién? De un ICS, o sea, de un corticoide inhalado. A medida que el asma se va agravando en este paciente, se van combinaciones, ¿verdad?, de lo que es el ICS más un LAMA. Luego se le añade lo que es un LAMA, ¿verdad? Y a estos van de acuerdo a la necesidad de lo que es la patología biológica en este paciente. Y esta es una acción, ¿verdad?, un poco más válida en el paciente y no se puede exceder o adherirse al uso combinado del ISS con el formaterol. Entonces, lo que nos quiere decir prácticamente la vía número 2 es cuando ya no responde la vía número 1, podemos pasar a lo que es la vía número 2, ¿verdad? Cuando el paciente ya no consigue estar solamente controlado con un LAMA, necesitamos, ¿verdad?, tener, ¿verdad?, el paciente con el ICSF, perdón, el ICS, LAMA, y se le añade lo que es un medicamento biológico según la necesidad de cada paciente, si tiene algunas interleucinas más altas, si las tiene, ¿verdad?, siempre más bajas. Entonces, dependiendo qué tipo de factor está interviniendo o produciendo esa asma, va a ser el factor, el anticuerpo o el medicamento biológico que se va a utilizar.
Sin embargo, aquí yo les dejo esta guía para que ustedes puedan tenerla, se las voy a anexar también dentro del contenido para que ustedes la puedan tener a mano y se puedan guiar para estarse utilizando en los próximos años. Sin embargo, nuestro foco acá va a ser más que todo entender, ¿verdad?, cómo el uso conjunto de corticosteroides puede ayudar en una crisis asmática y que no solamente va a estar acuñido, ¿verdad?, al uso de lo que es broncodilatador de forma aislada o del corticosteroide de forma aislada, sino que eso va a ser de una evaluación conjunta multidisciplinar para este paciente. Entonces, con esto vamos observando un principio muy clave. Usar siempre un corticosteroide inhalado, inclusive, ¿verdad?, si los síntomas son muy leves. Y vamos ajustando el tratamiento a lo largo para lograr lo que es un control. Entonces, si observamos las guías, tanto en la vía 1, vía 2, del paso 1 al paso 5, nos dice que siempre va a estar un corticosteroide o un ICS inhalado, ¿verdad? Que van siempre de la mano, ya sea en pacientes que tengan sintomatología leve o en pacientes que lleven tratamientos, ¿verdad? Que se necesite un ajuste un poco más complejo para poder lograr lo que es el control. Ok, doctora, pero ¿cómo realmente actúan, ¿verdad?, los corticosteroides en el asma? En otras palabras, ¿qué es lo que ellos hacen en el asma? Recordemos, el asma, ¿verdad? De forma rápida la podemos definir cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, lo que es un bronquiolo normal. Él va a estar totalmente, ¿verdad?, dilatado, como mencionábamos anteriormente, permitiendo el paso de lo que es el oxígeno a través de los pulmones para que podamos tener un intercambio gaseoso y llevar oxígeno, ¿verdad? Oxigenar un poco la sangre. Se va a llevar ese intercambio gaseoso. Sin embargo, cuando tenemos un bronquiolo inflamado, este diámetro se ve totalmente reducido, lo que prácticamente impide el paso de lo que es oxígeno para poder oxigenar y poder llevar a cabo de una forma exitosa lo que es el intercambio gaseoso. Entonces, ¿cómo nosotros logramos que este bronquiolo inflamado se desinflame para poder tener un diámetro mayor? Necesitamos inducir, ¿verdad?, a través de los glucocorticoides o los corticoides, una disminución de citocinas, disminución del reclutamiento inflamatorio, disminución de la permeabilidad, porque muchas veces vamos a tener mucho moco, porque significa que haya una permeabilidad muy alta y ese moco va a empeorar lo que es el paso de este cierto tipo de oxígeno, ¿no? Para evitar como problema el intercambio gaseoso. Aumentar, ¿verdad?, lo que es los receptores beta 2. ¿Por qué? Porque estos receptores beta 2, si nos recordamos, al estimularnos vamos a producir una broncodilatación. Y si nosotros tenemos una broncodilatación, vamos a tener un aumento del diámetro de los bronquios. Cuando tenemos una broncoconstricción, significa que vamos a tener, ¿verdad?, el bronquiolo más contraído. Cuando estamos hablando de constricción, recordemos, estamos hablando de cuando tenemos disminución del diámetro y dilatación, todo lo contrario, cuando está dilatado, más abierto. Y de esta forma permitir el tratamiento conjunto con estos broncodilatadores. O sea que dejamos una vía aérea un poco menos reactiva. Recordemos, ¿verdad? Cuando mencionamos qué es lo que los corticoides hacen, nos estamos refiriendo al propio mecanismo de acción, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que ellos hacen al cuerpo? Recordemos, puntos importantes: disminuyen citocinas, disminuyen el reclutamiento inflamatorio del sistema inmunológico, disminuyen la permeabilidad, aumentan, ¿verdad?, lo que son los receptores beta 2 y dejando como consecuencia, ¿verdad?, una vía aérea menos reactiva, permitiendo el paso de oxígeno. Entonces, de primera elección, siempre vamos a tener en cuenta lo que son los corticoides inhalados, como la budesonida o la fluticasona. ¿Por qué? Ellos van a presentar en diferentes pacientes y diferentes estudios han demostrado su alta eficacia con pocos efectos sistémicos. Aquí es un detalle muy importante. Recuerden cuando estábamos estudiando en el módulo 1 la parte de cómo es la farmacocinética de un corticosteroide, ¿verdad?
que mencionábamos, que por mucho que solo el 10 o el 20% quede en pulmón una vez que se hacen los PUF, siempre vamos a tener un intercambio entre un 80 a un 90%, ¿verdad? De absorción a nivel sistémico. Cuando existe este a nivel sistémico, nos referimos que el medicamento está pasando en todo el cuerpo, no solamente a nivel pulmonar, lo que puede llevar a cabo lo que es aumento de reacciones adversas, que es algo que no queremos. Entonces, de primera línea y para comenzar el tratamiento, siempre se prefieren aquellos que tengan poco efecto sistémico, o sea, que no pase ese porcentaje muy alto a circulación sistémica, sino que quede, ¿verdad?, su efecto a nivel local o a nivel de cierta forma, un porcentaje mayor concentrado a nivel pulmonar. Y eso se traduce en tener mayor eficacia de respuesta y menor efectos adversos. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a preferir escoger lo que es un corticoide sistémico, ¿verdad? También conocidos como VO o EV. Eso se usa más que todo cuando tenemos una exacerbación moderada a grave, cuando el asma es no controlada y está en un escalón, ¿verdad?, ya final. El esquema típico que se utiliza para poder controlar esa exacerbación va utilizando lo que es prednisona desde 0,5 a 1 miligramo por kilo por día, utilizando en dosis máximas de 40 a 50 miligramos por día durante 5 a 7 días, ¿verdad? Y aquí no se necesita un descenso si el uso es menor a 2 semanas. Ahora, si nos pasamos del uso, por ejemplo, de prednisona arriba de 2 semanas, tenemos que hacer un esquema de desmame, que posteriormente estaremos evaluando en el módulo siguiente, explicar cómo ocurre este esquema de desmame y por qué es tan importante. Entonces, recordemos, si tenemos, ¿verdad?, de primera elección para mantenimiento, tenemos los corticoides inhalados de forma preferida, que es la budesonida y la fluticasona, ¿verdad?, porque tienen mayor eficacia y menor contacto a nivel sistémico. Si tenemos una exacerbación, ¿verdad?, moderada a grave y necesitamos tener un control mayor de mantenimiento para este paciente, se prefiere siempre el esquema prednisona 0,5 miligramos a 1 miligramo por kilo por día, que no pasen esas dosis máximas de 40 a 50 miligramos, entre 5 a esquemas de 7 días. Si tenemos, ¿verdad?, de 5 a 7 días no necesitamos hacer desmame, si nos pasamos arriba de 2 semanas sí es necesario el desmame. Siempre usar una dosis mínima eficaz y el tiempo más corto posible. Estos esquemas, ¿por qué nos mencionan que debemos utilizar la dosis mínima eficaz? Porque como nos dicen las directrices tanto de la GINA, nos menciona que siempre debemos evaluar al paciente cuál es su respuesta con la dosis mínima, ¿verdad? Siempre con la dosis mínima y a medida vamos escalonando esa dosificación. Pero no porque en general al paciente se le den 2 puff, un puff al día, cada 8 horas, ese va a ser el esquema para todos los pacientes. Recordemos que este requiere un acompañamiento multidisciplinar para que se lleve a cabo. Y siempre, ¿verdad? Como farmacéuticos, también estar de la mano educando a nuestro paciente de cuál es la mejor forma. Ok, dentro de este tratamiento nuestros pacientes van a tener algunos riesgos y tenemos que identificarlos y identificar la acción, cómo nosotros podemos reducir este riesgo. Sabemos que el uso crónico de estos corticoides sistémicos que ya son la última línea o la última opción cuando no podemos controlar el asma solo con inhaladores, se debe tener esta precaución, ya que estos riesgos van a estar debido a dosificación acumulada y esto puede llevar al paciente pueda padecer a largo plazo osteoporosis, diabetes, hipertensión arterial, infecciones, cataratas o, lo que no queremos también, una supresión suprarrenal. Si el paciente, ¿verdad?, acumula más de 1 gramo al año de prednisona o recibe 4 ciclos al año, hay que evaluar la condición de buscar mejor un tratamiento biológico. Porque, como lo mismo nos dicen estas directrices de la GINA, es que no podemos continuar solamente aumentando la dosificación de un corticosteroide,
sino que cuando ya entramos al momento que el paciente ya no responde, es mejor entrar con un tratamiento biológico alternativo, porque si no llevaríamos a un proceso que sería mucho más complejo de controlar con todas estas efectos adversos a nuestro paciente. Por eso es que las guías actuales recomiendan siempre priorizar los usos de los biológicos en asma grave para evitar el uso de corticoide oral de forma crónica. Mensaje, ¿verdad? Para ustedes como alumnos es siempre tener presente que el corticosteroide en asma sí, pero poco, corto y preferir siempre de forma inhalada. Entonces ustedes como estudiantes, como participantes de este curso, tienen que llevarse este mensaje, ¿verdad? El corticoide en asma lo puedo utilizar, excelente, pero siempre debemos elegir eh, poco, periodos cortos y, ¿verdad? Preferiblemente aquellos como la budesonida o la fluticasona que pueden preferirse de forma inhalada y que tienen una absorción sistémica muy baja. Ok, ahora vamos con lo que es un poco de la sección 2 de reumatología. Cuando estamos hablando de enfermedades, ¿verdad?, de sistema inmunológico, siempre vamos a estar referidos a lo que es reumatología. Y aquí observamos una gama amplia de aplicación de lo que son los corticosteroides. Y tenemos, ¿verdad?, que el uso de estos medicamentos pueden ser utilizados para artritis reumatoides, lupus, pacientes con vasculitis locales o generalizadas. Sin embargo, el corticoide se utiliza como un puente hasta utilizar los medicamentos llamados DMARDs, que son los llamados a la acción Disease Modified Antirheumatic Drug. En otras palabras, fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad como tal, y se van dando pulsos pequeños de metilprednisolona en ciertas crisis severas. Ah, doctora, pero bueno, yo aquí les voy a dejar un adelanto quiénes podrían ser, ¿verdad? Estos demás tradicionales mayormente utilizados en reumatología. Que ustedes podrán encontrar, ¿verdad? La combinación de prednisona o metilprednisolona con metrotexate, sulfasalacina, leflunomida o la hidrocloroquina, que son los más convencionales. Ahora también tenemos los biológicos, que son los anti-TNF-alfa, los anti-leucina 6 o anti-CD20. Y así ellos van escalonando de acuerdo a la complejidad de cada enfermedad. Ok, los corticoides en reumatología son esenciales para enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Recordemos, las propiedades farmacológicas de ellos son antiinflamatorias y control, ¿verdad?, autoinmune, más para un efecto más antiinflamatorio. Se pueden utilizar sí, en pacientes con artritis reumatoide, con lupus, vasculitis sistémica, se utilizan, ¿verdad?, por su potente efecto antiinflamatorio y inmunosupresor. Recordemos siempre, corticoides, vamos a estar hablando de efecto antiinflamatorio y efecto inmunosupresor. ¿Y qué estrategias de uso se han utilizado, verdad? Estos están más que todo para brotes agudos como terapia puente. ¿Por qué brotes agudos? Generalmente estos pacientes llevan un estilo de vida donde no pueden controlar en el momento que ellos van a quedar o su cuerpo va a comenzar a experimentar una inflamación. Y es ahí donde se entra, ¿verdad? Tanto como terapia puente o como terapia de SOS, de emergencia, para poder disminuir de forma rápida lo que es esta inflamación en el paciente. Pacientes con artritis reumatoide temprana, se les recomienda menos de 10 miligramos de prednisona por día, ¿verdad? Por periodos cortos. Si aquí nos indica que tenemos este tipo de pacientes, aquí en este tipo de pacientes ya tenemos que pensar en cómo sería el desmame correcto, ¿verdad? Para evitar lo que es una reacción adversa muy severa. Ahora, en pacientes con vasculitis, ¿verdad? Puede usarse pulsos intravenosos de lo que es metilprednisolona, que pueden variar de 250 a 1000 miligramos por día durante 3 días, seguidos, ¿verdad?, de dosis de mantenimiento oral. Aquí ya vemos, ¿verdad?, que ya es una situación de una inflamación totalmente aguda, lo que significa que vamos a utilizar dosis muy altas, periodos muy cortos,
Sin embargo, no podemos hacer, porque utilizamos solamente 3 días, que es un periodo corto, podemos retirar el medicamento sin desmame. No, sino que al utilizar, aquí el punto clave es verificar cuál es la dosificación que se está utilizando. Si estamos utilizando dosis de 1000 miligramos, corresponde prácticamente a 1 gramo por día. Son concentraciones demasiado altas. Entonces después al paciente, para que no tenga una supresión, se le dan dosis, ¿verdad?, de mantenimiento oral. ¿Qué consideraciones clínicas nosotros tenemos que tomar en cuenta? Siempre, ¿verdad?, tener en cuenta utilizar dosis mínima eficaz y reducirlas gradualmente, y evitar su uso crónico para evitar efectos adversos como osteoporosis, hiperglucemia, cataratas, supresión suprarrenal, hipertensión arterial, ¿verdad? Y siempre tener en cuenta que esos pacientes que están tomando de forma recurrente este tipo de medicamentos se le debe asociar calcio, vitamina D o bifosfanato si el uso es muy prolongado, ¿verdad? Para evitar que este paciente llegue a desarrollar más rápidamente o si es paciente, ¿verdad?, propenso a tener, ¿verdad?, osteoporosis. Entonces siempre ir de la mano pensando que ningún tratamiento es aislado, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta cuáles son las consideraciones clínicas que tenemos que tener con nuestros pacientes. Ahora, ¿cómo se integran estos demás? Son los modificadores reumatológicos, ¿verdad? Medicamentos, modificadores en reumatología. Estos modifican lo que es la progresión de la enfermedad, mientras que los corticoides simplemente hacen un control de inflamación rápida, ¿verdad? Como más de rescate. Una vez, ¿verdad?, que estos medicamentos biológicos hacen efecto, que generalmente demoran en un proceso de 6 a 12 semanas, se reduce o se suspende, ¿verdad?, el corticosteroide. Entonces aquí ya tenemos que entrar con una estrategia de desmame. En reumatología en general los corticoides hay que tomar en cuenta, apagan el fuego, pero los demás van y reconstruyen la casa, ¿verdad? En otras palabras más sencillas. Vamos a utilizar los corticosteroides en emergencias iniciales porque ellos pueden tener un efecto más rápido, pero quien construye la casa y quien termina de reparar todo son los demás. Ahora, ¿qué aplicaciones podemos encontrar en dermatología? En dermatología generalmente se utilizan para aquellos pacientes que tienen dermatitis, eczema, psoriasis, alergias cutáneas, y también se utilizan, ¿verdad?, ciertos pulsos de metilprednisolona si son algunas crisis severas. El rol terapéutico en general de los corticosteroides tópicos, ¿verdad? Si estamos hablando de dermatología, vamos a irnos un poco, ¿verdad?, en aquellos de uso tópico, porque necesitamos tener un efecto antiinflamatorio, antipuriginoso, en otras palabras, contra la picazón, y que sean vasoconstrictores. Ellos van a actuar modulando la respuesta inmunológica cutánea y disminuyendo, ¿verdad?, lo que es el enrojecimiento también. Como mencionábamos anteriormente, ¿cuáles son las principales indicaciones para estos corticosteroides en dermatología? Dermatitis atópica, eczema, psoriasis leves a moderada, alergias en contacto, si el paciente ha tenido alguna picadura por algún animal, si el paciente está con líquen plano, lupus cutáneo. También se emplea, ¿verdad?, algunas vías sistémicas en cuadros severos, ya sea, ¿verdad?, para dermatitis ampollosa, eritema multiforme o síndrome de Stevens-Johnson. Entonces, aquí hay que tener en cuenta cuál es nuestra posición y qué nosotros podemos tener de información a la mano para poder orientar a este paciente. Ahora, dentro de dermatología, como bien sabemos, existe algunas diferentes concentraciones que nos vamos a encontrar, algunos al 0,5%, 0,1%, 1%. Y no necesariamente, ¿verdad?, su potencia va directamente proporcional a la concentración. No significa, ¿verdad?, que porque tiene 5% significa que tiene una potencia alta, no. Cada uno va a tener una disponibilidad, una forma de acción local diferente, y así es como se clasifica su potencia. Si la potencia es baja, vamos a tener, ¿verdad?, lo que es la hidrocortisona 1%. Y se utiliza, ¿verdad?, en rostro,
porque no va a dañar, no va a producir quemaduras en algunos pliegues que llevan un poco más de rosadura y para pacientes pediátricos que son menos agresivos. Entonces siempre para estas situaciones más simples se prefiere hidrocortisona 1%. Si la potencia del corticosteroide es media, estamos hablando, ¿verdad?, de la triancicolamina 0.1% o de la memetazona, que ella se utiliza más para tronco y para extremidades. Si la potencia que necesitamos es alta, vamos a recurrir, ¿verdad?, a la betametasona y muchas veces la encontramos en conjunto con el clobetasol. Y eso lo vamos a utilizar para lesiones más gruesas, lesiones que puedan estar encontradas, ¿verdad?, en las palmas de las manos, en la planta de los pies o en pacientes con psoriasis. Entonces, de acuerdo a esta clasificación rápida, ustedes podrán ver que la potencia primera no es directamente proporcional a la concentración de cada fármaco o el principio activo que encontramos eh, como tal en cada una de las presentaciones y que debemos, de acuerdo a cada una de las situaciones, vamos a escoger uno de una forma más específica. Recomendaciones prácticas, ¿verdad? Que nosotros debemos inducirles y darles a nuestros pacientes es que siempre se tienen que aplicar una dosis o una capa muy fina de 1 a 2 veces al día, utilizando la que es la regla de la punta del dedo. Simplemente colocar un poco y utilizarlo en el área limpia, totalmente seca, utilizando un jabón totalmente correcto si es así necesario. ¿Por qué? Porque no significa que también si el paciente se coloca más, va a ser un efecto mayor, ¿verdad? Eso no es proporcional. Hay que mencionarles que no deben de tener el uso prolongado, más que todo en áreas sensibles, porque puede llevar a atrofia cutánea, a producción de estrías en la piel, a la telangiectasis, ¿verdad? Que son el aumento de este pequeño, como si fueran pequeñas varices en la piel, y eso a veces cuando el paciente está recurrentemente utilizándola, no utiliza, ¿verdad?, la cantidad suficiente. Hay áreas que son un poco más sensibles y generalmente están en lo que es el rostro. Y, sin embargo, también a la supresión del eje agar-HHA, que es de uso extenso. En otras palabras, recordemos la vía, ¿verdad?, de donde se produce lo que son los corticoides o los mineralocorticoides arriba de lo que es la corteza suprarrenal. De forma general, nosotros no podemos pensar de que porque estamos utilizando de vía tópica no vamos a tener un poco de absorción a nivel sistémico. ¿Qué significa esto, doctora? Que como así como observamos los casos en neumología, que siempre que utilizamos un puff no significa que el paciente se quede totalmente, ¿verdad?, la concentración de dosis en pulmón y esto no pasa a nivel sistémico. Lo mismo ocurre cuando utilizamos las cremas de uso crónico, de uso prolongado. Significa que vamos a estar teniendo siempre cierta absorción y esa absorción, el paciente al final, el cuerpo del paciente va a decir, bueno, pero si yo estoy teniendo este corticoide de forma externa, no necesito trabajar y producirlo. ¿Qué van a hacer? Él simplemente va a disminuir su producción o va a dejar de producir porque él está entendiendo de que siempre va a tener esa fuente de suplementación externa. Ahora, hay situaciones en que los pacientes en dermatología van a tener ciertos brotes severos, ¿verdad? Y aquí se pueden, ¿verdad?, combinar estrategias con emolientes y tratamientos base para que puedan calmar un poco y no depender totalmente, ¿verdad?, del uso de estos corticoides. Así que en la piel siempre considerar menos es más, ¿cierto? El uso corticoide correcto y la zona correcta en el tiempo justo. No vamos a abusar y decirle, bueno, si el paciente durante ese tratamiento no respondió con la indicación de 1 o 2 veces al día, por ejemplo, porque tuvo una pequeña ronchita con hidrocortisona 1%, significa que esa ronchita no era al final una picadura o una ronchita como generalmente lo conocemos, sino que es otra cosa. Entonces aquí vamos viendo si es un eczema, si es una psoriasis, si es un tratamiento más complejo. Entonces vamos a ir cambiando de estrategia terapéutica. Sin embargo, siempre vamos a comenzar con el corticoide correcto, ¿verdad? Menos dosis es más, menos cantidad también es más, ¿verdad? Y el tiempo justo.
Ahora vamos a pasar a la sección 4 para saber un poco cómo es el uso de estos medicamentos en enfermería. La enfermería, como bien sabemos, ¿verdad? Los enfermeros son un punto clave para que el paciente pueda tener una terapia correcta en el uso de corticosteroides, ya que su papel va a abarcar desde la educación sobre el uso correcto del medicamento, monitoreo directo de sus signos vitales y cuáles serían los efectos adversos que está experimentando este paciente. Y él coordina, ¿verdad? También junto con equipo médico y equipo farmacéutico para ajustes de dosificación y la mejor vía de administración. Cuidados esenciales que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿verdad? Desde el punto de vista de enfermería, farmacéutica y médica, cuando tenemos una administración vía oral sistémica. Siempre se administra después de las comidas, ¿verdad? Para evitar gastritis en los pacientes. Siempre recomendar que el paciente coma primero y después se administra el medicamento. Vigilar de cerca al paciente su presión arterial, su peso, su glucemia, signos de retención de líquidos, ¿verdad? Como mencionábamos anteriormente, son los principales efectos adversos. A registrar, ¿verdad? Alteraciones de humor, de sueño, efectos neurológicos comunes. Entonces, no significa que al paciente lo vamos a mandar, ya se fue con su terapia de mantenimiento, se fue con su prednisona, no. Siempre es bueno coordinar y concientizar al paciente de decirle, mire, no va a requerir mucho esfuerzo que usted se esté chequeando la presión arterial, la glicemia, si está teniendo algunos tipos de disturbios de sueño, alteraciones de sueño, alteraciones de humor, siempre es bueno que se lo comunique a un profesional sanitario. Si tenemos aquellos de uso de vía tópica o inhalada, hay que verificar la técnica de aplicación o cómo se está haciendo la inhalación. Observar signos si hay signos de irritación, atrofia cutánea o candidiasis oral. Rápidamente, ¿cómo vamos a identificar candidiasis oral? Ellas se forman, ¿verdad?, en colonias blancas y van a estar sobre el techo de la boca y muchas veces cuando está más agravado en la lengua. Y el paciente comienza a experimentar, ¿verdad?, un periodo febril. Doctora, pero ¿por qué se da este tipo de infecciones después de utilizar un corticosteroide inhalado? Por el simple hecho de que recordemos que es un inmunosupresor. Si es un inmunosupresor, estamos siempre más propensos a tener mayores infecciones, ¿verdad? Y más si no se está utilizando la dosificación correcta, entonces siempre estar un poco atentos. Y con eso, ¿verdad? Darle la explicación al paciente de que no puede suspender bruscamente el uso de este tratamiento porque puede llevar a una insuficiencia suprarrenal, que es lo que les mencionaba anteriormente. El cuerpo va a entender que no es necesario fabricar los corticosteroides de forma natural porque los estoy obteniendo de una parte de afuera. A reforzar la adhesión, ¿verdad? La dosificación y los horarios constantes, enseñar a reconocer signos de alarma. Si tengo debilidad extrema, fiebre, visión borrosa o están apareciendo hematomas. Y fomentar siempre hábitos saludables. Que el paciente tenga una dieta balanceada, bajo en consumo de sal, bajo en consumo de azúcar, ejercicio moderado, que tenga consumo, ¿verdad?, de calcio y vitamina D. Sin embargo, el monitoreo aquí de calcio y vitamina D debe ser siempre mínimo cada 3 meses. El paciente se debe estar realizando este tipo de monitoreo de exámenes laboratoriales de cuáles son sus niveles de calcio y vitamina D, porque tenemos la cultura de que nos suplementamos pensando que una suplementación siempre va a ser correcta, cuando también puede ir de la mano a llevar al paciente a una hipervitaminosis, ¿verdad? O sea, un aumento en las concentraciones de vitaminas que el cuerpo no necesita. Sección 5. ¿Cómo es la aplicación en odontología de los corticoides, ¿verdad? De forma general, los corticoides son muy útiles por sus efectos antiinflamatorios, anti-edesmosos y analgésicos, parámetros muy importantes en odontología. ¿Qué rol terapéutico tiene? Son muy útiles, ¿verdad? Porque son efectos, como mencionábamos, antiinflamatorios, antiedematosos y analgésicos. Se usan para controlar lo que es la inflamación de origen pulpar, periapical, mucosa y reducir, ¿verdad?, tiempos de postoperatorio o dolor de postoperatorio. También se indican en lesiones orales inflamatorias o inmunológicas, ya sean cuando tenemos la aparición de aftan, líquen plano o mucositis o el tipo de lupus oral.
Tipos de uso, ¿cierto? Podemos encontrarlo o utilizarlo en odontología de forma tópica, y aquí se destaca la trianciclona 0,1%, que es un ungüento oral utilizado para lo que son ¿qué? Aftas, úlceras y líquen plano oral. Entonces, en este tipo de pacientes que generalmente tienen aftas, las aftas son aquellas ampollitas que a veces aparecen en la boca y son bastante incómodas. A veces se ponen de color blanquecina y aparecen en esta parte tanto superior e inferior de los labios, en la parte interna. Se vienen en presencia también de enjuagues y geles, que vienen en combinación con dexametasona o betametasona muy diluida, para pacientes con gingivitis, mucositis, quemaduras químicas que han tenido en la boca, alguna infiltración local, dexametasona y betametasona y prednisolona, ¿verdad? Cuando tenemos algún edema, pox, dentoxo, poxectodoxia, perdón, o una cirugía dental. Sistema oral, ¿verdad? A nivel sistémico, perdón, puede ser oral o intramuscular y podemos utilizar en estas vías de preferencia la metilprednisolona o la prednisolona, que son más casos graves de inflamación o casos de alergia. Entonces vamos viendo en qué diferentes situaciones nosotros en odontología podemos utilizar estos tipos de corticosteroides y cuál sería el más indicado para cada situación. Entonces, en forma general, ellos van a disminuir el edema, el control del dolor postoperatorio, favorece la recuperación tisular, o sea, que aumenta la proliferación de células saludables para que se cicatrice más rápido, controlan la inflamación, mejoran la calidad de vida del paciente que tiene muchas úlceras o enfermedades mucocutáneas, ¿verdad? Que en muchos casos hay pacientes que están recibiendo también quimioterapia y tienen muchas llagas, entonces aquí nosotros podemos recurrir a este tipo de terapia. Sin embargo, siempre tenemos que tener algunas precauciones clínicas, evitar, ¿verdad?, el uso prolongado a través de las mucosas. ¿Por qué? Como mencionábamos anteriormente, el paciente puede tener una candidiasis oral o un retraso también en lo que es la parte de la cicatrización. El paciente con terapia sistémica prolongada se debe de tener mucho más cuidado, por lo que ya hemos mencionado anteriormente, siempre deben consultar, ¿verdad?, sus pacientes, mencionar al paciente que cualquier acción adversa, cualquier parte posquirúrgica, tienen que estarse consultando con su dentista, ajustar osificación si por si hay algún riesgo suprarrenal que va a ser el desmame que miraremos en el siguiente módulo, y mantener, ¿verdad?, una higienización de la boca totalmente estricta durante el tratamiento para evitar el que una infección que generalmente se presenta como candidiasis. Entonces, de forma general en odontología, los corticoides calman la inflamación, pero no la causa, ¿verdad? Entonces, no se utilizan para controlar el problema raíz, sino para poder controlar el proceso de inflamación que se lleva durante ese término. Siempre deben de acompañarse un diagnóstico, control de infección y buena higiene oral. Con esto terminamos lo que es nuestro tercer módulo de farmacología de corticosteroides. Nuevamente quedo a disposición cualquier duda que ustedes tengan. Recuerden que van a tener material de apoyo, por favor esténlo revisando. Cualquier cosa que ustedes no tengan alguna duda, por favor anótenlas, que tendremos, ¿verdad?, la oportunidad de poder discutirlas, o envíennos un correo a través de SIC Internacional o por mi correo personal. Nos vemos en el siguiente módulo.